estamos en Radio Ya, cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, hoy hablando sobre la figura de Lutero. Pedro, sí, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es que la ocasión es que se cumplen 500 años de la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica. Entonces es el momento de dedicarnos a tratar esta figura que es fundamental. Solemos pensar que los grandes actores políticos suelen ser los que cambian las sociedades, suelen ser pues los gobernantes, sean monarcas, sean presidentes de república o los grandes caudillos militares, pero muchas veces quienes cambian las sociedades son los pensadores, los líderes religiosos, los filósofos o los científicos. No hay más que pensar, pensemos en Cristóbal Colón, pensemos en Jesucristo, pensemos en Mahoma, en Martín Lutero, pensemos en Fleming y su penicilina. ¿Cuántas personas no habrían fallecido, no habrían llegado a la edad adulta de no haberse descubierto la penicilina? Y entonces ahora yo creo que merece la pena conocer la figura de Lutero y cómo cambia, rompe la cristiandad y crea unos mitos, unas figuras, unos arquetipos sobre los católicos en general y los españoles en particular que incluso nos siguen afectando hoy día, que es de lo que vamos a hablar con nuestra invitada. Bueno, nuestra invitada, que no es ni más ni menos que María Elvira Roca, que ha escrito Imperiofobia, si no me equivoco va por la 10ª edición. María Elvira, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos ya por la 12. Por la 12, bueno, me he quedado en la 10ª, vamos cortos. María Elvira, ¿el porqué de este libro? ¿Es que hay imperiofobia? Bueno, creo que es un fenómeno casi universal. El propósito, digamos, el principal, cuando yo escribí el libro, era para mí sacar el fenómeno de la leyenda negra en la historia de España del problema de la excepcionalidad. Porque en nuestra historia, digamos, siempre se ha considerado como algo único, como algo extraño en el conjunto de las naciones europeas, y entendía y entiendo que no se puede valorar la leyenda negra en toda su inmensidad si no se la compara con otros fenómenos semejantes, y eso es la imperiofobia, es esa aversión que los imperios despiertan en determinados poderes locales que orbitan a su alrededor y que no pudiendo enfrentarse a ese imperio, digamos, ni en lo militar, ni en lo económico, ni en lo cultural, se dedican a fabricar, digamos, una imagen negativa que es muy fácilmente estudiable. En el caso de Roma, por ejemplo, y he procurado, digamos, establecer varios modelos para que la leyenda negra, digamos, en comparación con ellos, quedara un poco más clarificada y pudiera ser comprendida. Hola, María Elvira, buenas tardes. Soy Pedro Fernández Barbadillo. Te quería preguntar, curiosamente, esta imperiofobia se da mucho en Europa, sobre todo en Europa occidental y entre pueblos que han tenido imperios como el francés, el británico, el belga, el español, pero en otras partes del mundo no existe esta vergüenza por los imperios que se han tenido a lo largo de la historia. Estoy pensando en los iraníes o en los chinos, incluso en los japoneses. No se avergüenzan de haber sido pueblos imperiales e imperialistas. ¿A qué se debe que en Europa nos avergoncemos de los imperios? No, en Europa no nos avergonzamos de los imperios. En Europa nos avergonzamos del imperio español. Claro. De los demás no. Conviene precisar. Y por otra parte, el comparar el imperio español con otros fenómenos de expansión que se han producido en la Europa occidental contribuye solamente, entiendo, a enturbiar un poco el punto de vista. Es decir, en Europa se han dado muchos fenómenos de expansión que no se han consolidado. Yo he procurado reservar la palabra imperio para aquellas expansiones que sí se han consolidado en un imperio, es decir, que sí se han consolidado generando un periodo largo, plurisecular, de estabilidad, de paz, de prosperidad, de integración de pueblos diversos en una unidad política común, y a eso lo he llamado un imperio. Los demás son fenómenos de expansión que podemos, por ejemplo, denominar colonialismo, que no han demostrado en ningún caso capacidad alguna para generar estabilidad. En los fenómenos de expansión que han tenido su origen en Europa occidental, excepto el caso del Imperio Español, han sido siempre muy breves
y nunca se han consolidado, no en el caso inglés, que no pudo consolidar un imperio en la América del Norte, y luego tampoco pudo consolidar un imperio en el periodo colonial que comienza en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, es una historia muy breve. La reina de Inglaterra pues fue emperatriz durante 70 años nada más. En cambio, el Imperio Español desde su comienzo demostró capacidad para generar esa deseable estabilidad, porque todos los imperios comienzan, digamos, con una expansión que lleva aparejada un cierto grado de violencia, pero a ese periodo tiene que seguir otro, y entonces sí podemos hablar de imperio, como en el caso del Imperio Romano, en el que esas distintas poblaciones se integran en una unidad común y hay un periodo largo de crecimiento demográfico, de mejora de las infraestructuras, en caminos, en dotaciones urbanas, etcétera, y a eso sí lo podemos llamar imperio. Pero hemos utilizado la palabra imperio para denominar cualquier cosa, y cualquier cosa no es un imperio. Por lo tanto, cuando decimos por qué solo el Imperio Español ha generado, porque esa propaganda negativa a su alrededor, pues que realmente en la Europa occidental, imperio que tal nombre merezca, ha habido solamente el Imperio Español. Sí, bueno, dentro de la leyenda negra dedicas varias páginas a hablar de la Reforma Protestante que nace con Lutero y cómo ella se dirige contra los españoles, y no solo contra la Iglesia Católica Romana, sino como los españoles, como defensores del catolicismo, y también podemos llamarle contra la cultura mediterránea. Ahora que se va a celebrar el 500 aniversario de la supuesta presentación de las tesis, de las 95 tesis que se dice, según la leyenda, parece ser que no fue verdad, que clavase las tesis en la iglesia de Wittenberg. Tú has escrito un artículo en El País sobre Lutero, mitos y realidades, que ha tenido respuesta y quejas por parte de no solo de protestantes, sino de algún que otro católico y demás. Y queríamos preguntarte por la figura de Lutero, que tú la asocias mucho al nacionalismo alemán. Bueno, es que la figura de Martín Lutero desde su comienzo, pero sobre todo desde la unificación alemana, desde el siglo XIX, ha sufrido, digamos, un proceso de engrandecimiento y de, ¿cómo le diría yo?, adorno, que ha enturbiado por completo lo que Lutero significó en su momento y en su contexto. Es decir, yo he escrito un artículo y también un capítulo del libro que está dedicado al papel de Martín Lutero históricamente. A mí no me interesa Lutero desde un punto de vista religioso, me interesa Martín Lutero totalmente desde el punto de vista histórico. Y todas esas, digamos, contestaciones que ha podido haber tienen que ver mucho con el factor religioso que a mí no me interesa sino de una manera subsidiaria. Pero en general, cuando nos enfrentamos a la figura de Martín Lutero, parece ser que solamente hay dos puntos de vista posible: o eres protestante y entonces afrontas a Lutero desde un punto de vista geográfico, de la santidad, o eres católico y lo consideras un hereje y afrontas a Martín Lutero pues desde el punto de vista de la herejía, ¿no? Y no hay otra tercera vía que debería ser la más frecuentada, que es el intento de comprender a Martín Lutero en el contexto político y social de la Europa de aquel tiempo, que ese ha sido mi punto de vista desde el primer momento. Quiero decir, a mí no me interesa para nada si a Lutero lo inspiró Dios o lo inspiró el demonio o una aurora boreal. Creo que eso es irrelevante cuando te enfrentas a un fenómeno que ha condicionado la vida de Europa y que es aparentemente y en un primer momento un fenómeno religioso, pero que fue en su origen mucho más el resultado de un problema político gravísimo que se manifestó a través de la religión, pero que desde el punto de vista de la religión no puede ser comprendido de ninguna manera. Efectivamente, pero si volvemos a la imperiofobia, más que ningún otro imperio, María Elvira, es el español el que ha producido esa imperiofobia, ¿no? Bueno, es lo que nos es más conocido, pero usted está viendo, por ejemplo, ahora mismo delante de sus ojos otra imperiofobia que es ubicua y casi universal, que es la que va contra los Estados Unidos de América. Para entender la reacción que en la Europa occidental, insisto en hablar de la Europa occidental porque ese es nuestro contexto, ¿no? Provocó el Imperio Español, solo tenemos que pensar en la misma reacción
que los estadounidenses han provocado siempre o en la mayor parte de los intelectuales europeos, esa especie de rechazo adobado de tópicos. Los americanos no comprenden nada, son unos incultos, son muy bárbaros, todo lo malo que pasa en el mundo tiene que ver con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así es lo que sucedió en su momento con el Imperio Español. Lo que ocurre en el caso del Imperio Español es que ese imperio dejó de existir y todos los tópicos negativos que iban adheridos a él siguieron adheridos a España cuando ya España, digamos, no representaba una gran potencia. Es un lastre enorme con el que el país ha cargado, y con esto llegó al segundo propósito de mi libro, ¿no?, que era sacar la leyenda negra de la idea que últimamente se había ido acomodando en el mundo académico de que esto era un fenómeno del pasado y de que ya no tenía ninguna repercusión sobre el presente, cuando el uso que se ha hecho de esos tópicos durante la crisis, por citar algo que es muy reciente, ¿no?, durante la crisis de la prima de riesgo, es muy, muy evidente. Es decir, nosotros no podemos considerar la leyenda negra un fenómeno del pasado. La leyenda negra es uno de los pilares a partir de los cuales se ha construido el relato oficial de la historia de Europa, y negar esa evidencia nos lleva a no comprender el mundo en el que vivimos y la realidad europea actual. Y en esta leyenda negra, ¿qué peso le atribuye a Martín Lutero y a la polémica que él tiene en el siglo XVI con la Iglesia Católica y con el emperador Carlos V? Mire, Martín Lutero es, digamos, el buque insignia de un problema que se da en los territorios del Sacro Imperio, cuando por primera vez, después de siglos, hay un emperador que no es una figura de adorno, sino que es un emperador que está en condiciones de afrontar una serie de reformas políticas de muy hondo calado, con el apoyo de una herencia, la de su madre, que no forma parte Juana la Loca, ¿no?, que no forma parte del mundo del Sacro Imperio. Y se produce ahí una reacción nacionalista muy virulenta, que se manifiesta a través de la religión. Es decir, Martín Lutero es la gran figura de la unificación alemana, del nacionalismo alemán, y ya lo es en este momento. Martín Lutero va contra el Papa y va contra la Iglesia Católica porque son extranjeras, porque él considera que son la representación de un poder extranjero en el Sacro Imperio, y desarrolla una visión del mundo latino. En alemán hay una palabra, Welsch, que significa algo así como latino y malvado al mismo tiempo. Latino en el sentido de Roma y los hijos de Roma. Significa esas dos cosas, de ese origen y al mismo tiempo malvado, traidor, ladino, engañador. Y a Lutero se debe, digamos, la consolidación de esa mentalidad según la cual el sur representa una especie de territorio que vive en una inferioridad moral con respecto al norte. Esto, claro está, ha necesitado muchos siglos para consolidarse, y ha necesitado grandes dosis de maquillaje de todo lo que la ruptura de lo que podemos llamar el poder legítimo en aquel momento, porque Martín Lutero va contra los poderes consolidados en su momento, sobre los poderes legítimos, que eran el del emperador y el papa. Y en un primer momento, claro está, lo que esto provocó, empezó por una guerra tremenda que sacudió los territorios del Sacro Imperio y que dejó miles de muertos, guerra en la que el catolicismo no tuvo nada que ver realmente, ¿no?, la guerra de los campesinos. O sea, usted describe que había cerca de 100.000 muertos, ¿no?, en los campos del Sacro Imperio. Efectivamente, fueron 2 años terribles, porque claro, cuando se cuestiona el poder establecido, el problema es que hay quien tiende a cuestionar todos los poderes establecidos. Y Martín Lutero en el año 25 comprendió que realmente tenía muy pocas posibilidades de prosperar si se mantenía en aquella posición, podríamos decir, utilizando terminología moderna, absolutamente antisistema. Y entonces viró su idea de lucha contra todo poder establecido a lucha solo contra el emperador y la Iglesia Católica, pero no contra los príncipes alemanes, y se transformó de esa forma en una herramienta de lucha muy, muy poderosa, la más poderosa de todas,
de los príncipes alemanes, de las oligarquías alemanas, las aristocracias, que veían cuestionado su poder por un imperio que avanzaba a pasos agigantados en procesos de modernización en cuanto a la organización de la administración, etcétera, etcétera, y que los príncipes alemanes no estaban dispuestos a tolerar aquel cuestionamiento de su poder. A fin de cuentas, no podemos olvidar, digamos, que por ejemplo la Casa de Sajonia, que es la que apoya a Lutero, Federico de Sajonia, etcétera, bueno, este es un señor que le ha disputado el trono del Sacro Imperio, le ha disputado la dignidad de emperador a Carlos V. Para él, Carlos V no es alguien que sea superior a él en absoluto. Y entonces se siente absolutamente autorizado a cuestionar el poder del emperador. Y Martín Lutero va a ser la herramienta principal de lucha contra ese imperio que las oligarquías alemanas no están dispuestos a aceptar, ¿no? ¿Y es cierto que Lutero también empeña un odio hacia los judíos? Bueno, ahí están sus escritos. Esto no es algo que yo diga, lo escribió él de su puño y letra, hizo incluso panfletos sobre el particular. Es algo que está muy estudiado y hay una amplísima bibliografía en varias lenguas sobre el modo en que el antisemitismo adquiere carta de naturaleza, digamos, teológica con el luteranismo y se va a incrustar como parte del nacionalismo alemán y alcanzará su cenit y su horror máximo con los nazis, ¿no? Las celebraciones luteranas en la época de los nazis fueron espectaculares, ¿no? El partido nazi concurre a las elecciones del año 33 con un cartel en el que se ve la imagen de Martín Lutero. Curioso. Otro asunto que suele haber sobre Lutero por parte de sus partidarios es que le atribuyen haber introducido en Europa la libertad religiosa y de pensamiento. ¿Y qué piensas tú de ello? Eso es un sintagma afortunado y nada más. Es decir, lo que Lutero entiende por libertad religiosa es el principio que normalmente lo llamamos con una expresión latina, el cuius regio eius religio, es decir, que el señor territorial, el príncipe, puede cambiar de religión y cuando lo hace tiene el derecho a imponer su creencia a toda la población. Es decir, libertad religiosa no ha existido en Europa hasta hace muy poco. Nadie pensaba que tenía que tolerar a nadie y lo que había era una intolerancia religiosa generalizada. Es decir, tampoco los luteranos toleraron en su territorio ninguna manifestación del cristianismo que no fuese la puramente luterana. No solamente ya la cristiana católica, sino distintas versiones contrarias también al catolicismo. O sea, el luteranismo persiguió por tierra, mar y aire a los anabaptistas y a otras sectas distintas que no comulgaban con las directrices que marcaba Martín Lutero. Es decir, o sea que lo que hay que entender es que cuando hablamos de libertad religiosa en el contexto luterano no estamos refiriéndonos a algo que se parezca a la libertad religiosa tal y como hoy día lo entendemos. Es otra cosa. Cambiando un poco de tema, aunque está englobado dentro de lo mismo, recientemente el Ayuntamiento de Nueva York, por ejemplo, ha dicho que va a suspender el Día de Colón. Sí, no es el de Nueva York, es el de Los Ángeles. El de Los Ángeles, perdón, no es el Nueva York, es el de Los Ángeles, el Día de Columbo, ¿no? Esto también se engloba, lo podemos englobar dentro de lo que es la imperiofobia. Bueno, esto tiene varias lecturas, ¿no? La decisión, que es muy reciente, ha sido llevada al Council por un concejal que se llama Mitch O'Farrell, que ha hecho su carrera política sobre los presupuestos de la defensa de los indígenas, el etcétera. indigenismo. El indigenismo. Pero claro, a Mitch O'Farrell, que se proclama descendiente de irlandeses y de los Winantotas. Sí. Los Winantotas son una rama de los hurones. Sí. Y bueno, están censados como unos 4.000 individuos que tienen derecho a considerarse de esa etnia, entendiendo que la ley americana permite que te consideres minoría si tienes un octavo de sangre, ¿no? O sea que realmente lo que queda de la nación Winantota es prácticamente nada. Pero O'Farrell no va a buscar
digamos, el enemigo a batir a quienes realmente son los responsables de la desaparición de los Wirandotas y de los hurones. Salta por encima de los siglos y se va a buscar un culpable en Cristóbal Colón, que no vio nunca a un Wirandota en la vida. Sí. ¿Y por qué lo hace? Evidentemente, si lo que O'Farrell pretende decir es que la presencia de los blancos en América fue terrible para las naciones indígenas, pues debería de haberse ido al contexto suyo, a su mundo inmediato, y, por ejemplo, debería rechazar la existencia del Día de Acción de Gracias, que es la gran celebración con que en Estados Unidos se glorifica la presencia de los blancos protestantes en el territorio de la América del Norte. Sin embargo, esos son símbolos que están vinculados al mundo, insisto, anglo-protestante, y esos símbolos no se tocan, no se pueden tocar. Y O'Farrell, que desciende de irlandeses y Wirandotas, sabe muy bien que el grupo dominante en su territorio no permitiría jamás que sus símbolos se tocaran, de manera que se va a buscar símbolos que derribar al territorio en el que hay barra libre, y uno puede colgarse todas las medallas que quiera de indigenista, achacándole a Cristóbal Colón culpas que en absoluto le corresponden, ¿no? Entre las virtudes que se le atribuyen al Imperio Español está que los conquistadores y colonizadores se mezclaron precisamente con estos indígenas que mencionabas y crearon pues una nueva raza. José Vasconcelos la llamó la raza cósmica. En cambio, los colonizadores anglosajones, holandeses y alemanes exterminaron a esas naciones indígenas. Esta diferencia se puede también encontrar en Lutero y sus epígonos. Mire, esta diferencia tiene mucho que ver con hay que considerar varios puntos de vista. Uno tiene que ver con el hecho de que los españoles en América eran muy pocos, siempre fueron pocos. La capacidad de transporte era limitada, el crecimiento demográfico también lo era. Por lo tanto, los españoles, si querían construir un imperio en América, tenían que contar con las poblaciones indígenas sí o sí, o hubieran terminado imperando sobre los desiertos. Y claro, nadie atraviesa el Atlántico con tanto peligro para terminar solo, o con cuatro, en medio de una selva americana. Por tanto, el contar con las poblaciones indígenas era absolutamente necesario. Esto también, claro está, tiene que ver con la mentalidad del catolicismo, de la idea de la evangelización, etcétera, ¿no? En el caso del protestantismo, pero yo le aseguro que no tengo claro quién es primero, la gallina o el huevo, la idea de la predestinación, que está absolutamente asociada al pensamiento anti-Lutero, veda totalmente la posibilidad de mejora y de cambio, y por lo tanto es una manifestación de una forma de racismo, puesto que si si la palabra de Dios no ha llegado hasta ti es porque no estabas destinado a que esto sucediera, y no se debe hacer nada sobre este particular, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, en el norte no se produjeron prácticamente, hay alguna excepción heroica, ¿no? Pero prácticamente no hubo intentos de cristianizar a las poblaciones indígenas ni de integrarlos. Desde la independencia de las 13 colonias, para crecer, Estados Unidos cuenta con la emigración europea, con la población europea sobrante y la mano de obra barata esclava. O sea, Estados Unidos es un imperio, ha superado, por supuesto, con creces, porque si no hubiera superado esa limitación no hubiera consolidado nunca su poder, pero comienza su andadura como un imperio absolutamente esclavista. Luego, evidentemente, ha tenido que recorrer un larguísimo camino por muchas razones, pero una de ellas es porque en clave esclavista Estados Unidos no hubiera llegado nunca jamás a ser la enorme potencia que es ahora mismo. Antes mencionábamos el asunto de la libertad religiosa y que era un concepto que no existía en la época de Lutero. También quería preguntarte por la tolerancia. Se habla mucho en nuestra época de tolerancia y de que los reyes católicos, por ejemplo, fueron unos intolerantes. ¿No es otra ucronía situarnos trasladar nuestros principios, nuestros valores a épocas en las que no se concebían para nada? ¿No es también un gesto de soberbia por parte nuestra? Sí, absolutamente. Es decir, nos pasamos la vida juzgando el pasado conforme a conceptos que son válidos para nosotros
ahora, pero que no tenían ningún sentido hace 3 siglos o hace 4 siglos, ¿no? Lo que ocurre es que, digamos, en ese proceso de reescritura del pasado de Europa, que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se escriben las razones por las cuales el norte protestante es moralmente superior al sur católico, una de los caballos de batalla, digamos, es esta supuesta tolerancia del protestantismo frente a la intolerancia católica, cuando en la realidad demuestra que las leyes, por ejemplo, que estuvieron vigentes en el Reino Unido contra la población católica, las leyes que estuvieron vigentes, por ejemplo, en la política de la Kulturkampf de Bismarck, absolutamente anticatólica, fueron tremendamente represivas, extraordinariamente humillantes y comparadas con las que existían en el lado católico, muchísimo más férreas y más dolorosas. En el lado católico, por supuesto que había intolerancia, pero se hizo gala de una manga ancha, mucho más ancha que la que existía en los territorios católicos. O sea, le pongo un ejemplo muy sencillo. O sea, las poblaciones católicas de muchas naciones de Europa, como Dinamarca, Países Bajos, etcétera, hasta mediados del siglo XIX tenían grandes problemas, por ejemplo, para transmitir la propiedad, es decir, la herencia. El Estado, cuando se trataba del testamento de un católico, se quedaba con la mayor parte. Cuando Max Weber escribe La ética del protestantismo, etcétera, olvida este hecho y explica simplemente el hecho de que las comunidades católicas en Alemania son más pobres que las protestantes, simplemente por un problema religioso, un problema de mentalidad, y olvida muy interesadamente señalar que esas poblaciones católicas llevaban siglos sometidas a férreas leyes que les impedían en ocasiones acceder a los estudios superiores, transmitir la propiedad en igualdad de condiciones, en fin, incluso acceder a la función, a lo que llamamos hoy la función pública, es decir, y que grupos de población que están sometidos a esas leyes de discriminación no prosperen, no parece raro, y no parece tampoco que eso tenga mucho que ver con el hecho de que fuesen católicos. Y de hecho, cuando esas leyes restrictivas dejaron de existir, esos grupos han prosperado en igualdad de condiciones o incluso en mejores que los otros, ¿no? Hombre, ya para acabar, la última pregunta, María Elvira. O sea, en esta época tan laica, en esta época de tanta secularización, en la que la religión, al menos en Europa occidental, tiene tan poca importancia, ¿cómo siguen imperando en países tan descristianizados como Holanda y Alemania los relatos que creó Lutero? Pues por la sencilla razón de que ese relato de la historia de Europa les beneficia. Absolutamente. Lo hemos visto en la crisis de la prima de riesgo, ¿no? Es decir, y podemos irnos un poquito más para atrás, si nadie recuerda que en 1976 el Reino Unido de la Gran Bretaña quebró. Y fue necesario un rescate, el mayor que se había hecho hasta entonces en un país del mundo, por parte del Fondo Monetario Internacional. Eso se ha olvidado estupendamente porque, digamos, los traspiés que suceden en el mundo protestante se olvidan siempre muy rápidamente. Mire, el protestantismo inventa la propaganda. Sí. ¿Vale? Es el gran invento. No nace en el mundo católico. Y es un invento que ha sido utilizado a lo largo de los siglos de una manera muy inteligente y muy magistral, cuando las naciones católicas, bueno, pues digamos, se suben a esa moto con mucha torpeza, tienen la mala costumbre de llamar las cosas por su nombre, los católicos, y ventilan en la plaza pública sus miserias sin pudor ninguno, mientras que esto en los países protestantes se ha hecho siempre de una manera muy, muy controlada. O sea, usted piense, por ejemplo, que cuando la derrota de Cartagena de Indias, el rey inglés prohibió que de aquello se volviera a hablar y desapareció absolutamente de todos los libros. Pero fíjese que desapareció incluso de la historia de España. Sí, desapareció incluso de la historia de España, porque hay un momento a partir del siglo XVIII, y eso va creciendo y se hace hegemónico en la segunda mitad del siglo XIX, en que la historia de España no se escribe, la historia de España está por escribir. Nosotros repetimos la historia de Europa, que nos incluye, y que está escrita en clave francesa, en clave alemana o en clave inglesa, pero no en clave española. La repetimos y entendemos que ese relato responde a la verdad
cuando realmente si comparamos los hechos con ese relato favorable, yo lo veo en mis propios libros de texto. Es decir, yo de este año he tenido un libro en el que se decía, digo la editorial porque no tengo por qué ocultarla, de la editorial Oxford, Sí. Que decía que España no había tenido ilustración y que había llegado tarde al carro de la modernidad, como consecuencia de por culpa de la Inquisición. Sí, me lo imaginaba. Bueno, Muy ya para previsible. despedirnos, otro de los tópicos protestantes que nos hemos creído y que repetimos a diario es que en los países protestantes no se miente, los gobernantes, los representantes públicos no mienten, y que si lo hacen son castigados por los ciudadanos. Sí. Y que en cambio en España la mentira y la corrupción se premian porque a fin de cuentas pues estamos educados por el catolicismo. Claro, eso forma parte, digamos, de esa especie de trampa-antojo, de ese gran decorado con el que se justifica siempre la superioridad moral del norte con respecto a la inferioridad moral del sur, ¿no? Pero bueno, hemos tenido gloriosamente el caso de Volkswagen, ¿no? Sí, por ejemplo, con los Por motores. ejemplo, Sí. magnífico, o un caso muy poco conocido aquí en España, que ha sido sobre el que tampoco también cayó un manto de silencio espectacular, que es un fraude tremendo con aviones de guerra, que estuvieron fantasmalmente fabricándose 14 años y dando presupuestos, y a los 14 años se descubrió que nunca hubo un avión. Esto es en el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no? Sí. Sobre ese escándalo tremendo, que bueno, imagínate lo que cuesta la fabricación de un avión, ¿no? O sea, la cantidad de millones de libras esterlinas era sideral. Sí. Y tampoco esto ha supuesto un menoscabo de la reputación. Pues María Elvira Roca, felicitarle por su libro Imperiofobia, que no son 10 ediciones, vamos ya por la 12. Vamos Sí, ya por así la es. 12. Así es, así es, un poco asombroso, pero así es. Muy recomendable su libro y sobre todo porque en estos tiempos de zozobra pues abre un poquito los ojos, ¿no? Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por este rato de charla tan agradable. Un abrazo muy fuerte, un beso, María Elvira. Un beso, adiós. Lutero en los 500 años, ¿no? Sí, los 500 años del desvelamiento de sus tesis contra la Iglesia Católica. Bueno, tenemos ahora otro invitado, a Luis Fernando Pérez, redactor jefe de Infocatólica.com. Luis Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues aquí. Bueno, aquí hablando sobre la figura de Lutero. Don Martín. La primera pregunta, yo creo, la obligada, ¿qué supuso el protestantismo, Lutero, para la religión católica, ese cisma, ese encontronazo? ¿O bueno, cómo afecta? Para que nos entendamos. Bueno, Lutero, aunque tuvo, digamos, algún predecesor que podía seguir su línea, Lutero, digamos, que es el que marca el inicio de lo que es la ruptura de lo que se conoce como cristiandad, ¿no? A nivel teológico, sus primeras 95 tesis, famosas 95 tesis, en realidad sonaban bastante católicas en muchos aspectos, o sea, no era tanto como luego se convirtió. Luego él, poco a poco, según se fue alejando de la Iglesia, pues fue construyendo su propia teología, y claro, ahí ya se fue alejando mucho más del dogma católico y creando sus propios dogmas, y bueno, pues eso es la realidad. Pero vamos, se puede decir que Lutero, que en realidad su influencia sobre el protestantismo posterior no es tan grande como se piensa a nivel teológico, pero sí que digamos que es el que marca el inicio de lo que se conoce como reforma protestante. Y es cierto que a España esa reforma no es necesaria porque quizás la propia Iglesia española ya había adoptado ciertas medidas, ¿no? Sí, el cardenal Cisneros, digamos que estaba llevando a cabo lo que, de hecho, la reforma era necesaria en la Iglesia, sí, o sea, sí. eso es una cosa que no creo que nadie evidente, discute, sí. Y efectivamente luego se produce con el Concilio de Trento, pero en España tenemos la figura del cardenal Cisneros, que ya estaba, pues digamos, adelantándose a Trento pues reforma de todo, de formación de los sacerdotes y tema moral también. Bueno, o sea, en realidad lo que debe quedar claro, en mi opinión, es que si la Iglesia necesita una reforma, lo que necesita son buenos papas y buenos santos, no cismáticos, no herejes. Claro. Es la gran diferencia. Cuando yo siempre digo que cuando
el pueblo de Israel pues, era infiel, pues Dios mandaba profetas, no mandaba gente que dividiera el pueblo. Pedro. Yo te quería preguntar por el contenido doctrinal de la herejía luterana. Él, por ejemplo, habla de que basta la interpretación de las Escrituras para que una persona pues conozca la fe de Jesucristo y conozca cómo salvarse. Pero eso de sola Escritura no aparece en ningún momento en los Evangelios. No, la sola Escritura no aparece en la Escritura, nunca mejor dicho. En realidad, el sola Escritura lo que significa es que solo la Biblia es la norma para, digamos, discernir cuál es la revelación. O sea, Lutero niega el carácter de revelación de la tradición, que forma parte del dogma católico y ortodoxo, por cierto, que no solamente es una cuestión de la Iglesia católica. Y él plantea que solamente la Escritura, pues, es lo que es normativo para la fe cristiana. Claro, luego introduce lo que se llama el libre examen, que es para mí la clave de todo el protestantismo, y es que cada cual puede interpretar la Escritura según quiera, ¿no? Entonces, no es tanto un problema de decir que solamente la Escritura es la norma, que eso en sí no aparece en la propia Escritura, pero sobre todo la clave es introducir ese factor y dice, bueno, cada cual lee la Escritura y puede interpretarla, se supone que ayudado por el Espíritu Santo, para encontrar la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente dentro del protestantismo enseguida se llega a ver que con la misma Escritura, es decir, con la misma Biblia, unos llegan a una interpretación concreta sobre, por ejemplo, el sacramento del bautismo y otros llegan a otra. Unos llegan a una interpretación sobre el sacramento de la Eucaristía y otros llegan a otra. O sea, con la misma Biblia y con el libre examen lo que se produce es una variedad absoluta de doctrinas, muchas incompatibles entre sí, lo cual demuestra que es un principio falso, obviamente. Hace falta pues, que el Señor no solamente nos dejó con una Biblia, sino con una Iglesia que tiene autoridad para fijar cuál es la interpretación adecuada de la Escritura y de la tradición. Mira, los luteranos suelen presentar a Lutero como una persona fundamental en el sentido en que devuelve la Iglesia a su verdadero origen, la vincula con Jesucristo y la predicación de los apóstoles, superando pues casi 1500 años de usurpación y engaño por parte de la Iglesia católica romana. Pero, o sea, ¿cómo se explica cómo explican los luteranos que Dios, después de enviar a su Hijo y de resucitarlo, pues durante casi 1500 años calle y deje que exista algo tan contrario a su obra como la Iglesia? Bueno, vamos a ver, para empezar, cuando, como decía el cardenal Newman, el gran converso del anglicanismo al catolicismo del siglo XIX, y cuando uno estudia la historia deja de ser protestante. Vamos a ver, cuando uno estudia los escritos, no ya la Biblia, sino los escritos de los primeros cristianos de los primeros siglos, estoy hablando de finales de principios del siglo II, todo el siglo II, III, IV, lo que uno encuentra ahí es cualquier cosa menos protestantismo. O sea, uno encuentra ahí catolicismo, puede haber alguna duda entre católicos y ortodoxos, pero porque ahí manteníamos una unidad clara, pero lo que uno se encuentra en los escritos de los primeros cristianos no es protestantismo, no son doctrinas protestantes. Entonces, a ver, efectivamente no puede ser que el Señor haya... si la Biblia dice que la Iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿qué ocurre? Que durante 15 siglos, o vamos a decir, como ellos suelen decir, desde Constantino, la Iglesia dejó de ser realmente columna y baluarte de la verdad, estuvo el mundo sin una verdadera Iglesia durante 12, 13, 14, 15 siglos, eso eso no tiene ningún sentido. Y bueno, pues no es un problema sobre Lutero. De hecho, el tema de Lutero es que no es solo él, es todo el protestantismo en general. Es que efectivamente, cuando tú introduces el factor que hablaba antes del libre examen, ahí se pierde cualquier posibilidad de que haya una iglesia con autoridad para interpretar la Escritura, con lo cual la iglesia casi, como se puede decir, sobra, ¿no? Y eso no tiene, eso es que va en contra de la Biblia. Si es que, vamos a ver, de los principales dogmas de Lutero, uno es el sola fide, ¿no? Somos justificados solo por la fe. Bueno, la única vez que aparece en la Escritura las palabras sola y fe
es para negarla, y es en la epístola de Santiago. Dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, niega literalmente lo que para Lutero es uno de los principios de su nueva religión, porque es una religión nueva. La religión de Lutero es una religión nueva, inventada por él, en base a su interpretación de la Escritura. Te quería preguntar también, se suele atribuir el nacimiento, la protesta de Lutero a la decadencia y la corrupción del papado, pero él mismo decía que no era así. No, el Lutero tenía muy claro que, llega a decir que en algunos aspectos los papistas eran más morales que ellos. O sea, Lutero va por la doctrina católica, no va por la moral católica. O sea, que había corrupción en Roma y sí, eso nadie lo va a negar. O sea, que ha habido papas inmorales, eso es obvio. Que a veces, eso era indiscutible, pero lo que pone en cuestión Lutero no es eso. Lo que pone en cuestión es la doctrina. Él lo que se quiere cargar, además lo dice, es el sacrificio de la misa. O sea, que es lo esencial. Se quiere cargar el dogma católico. O sea, su combate no es contra la moral o contra la inmoralidad, sino contra el dogma católico. De hecho, ¿cómo va a ser un combate contra la moral aquel que fue capaz de decir peca mucho y cree mucho? Claro, no. Nada, no tiene sentido. O sea, de hecho, uno de los problemas que tiene Lutero es que su doctrina sobre la gracia convierte al hombre pecador en exactamente lo mismo que era antes de recibir la gracia. Es decir, sigue pecando igual, lo único que como cree es justificado. Pero puede seguir, aunque peque, es igual, él sigue justificado. La gracia para Lutero no tiene el poder de transformar la persona. No lo tiene. Solamente le da una justificación forense. Digamos que Dios pone un sello en la persona y dice, este está justificado. Y si sigue pecando, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso no tiene sentido. O sea que Lutero niega la existencia de la Iglesia, la instauración de la Iglesia católica por Jesucristo. Niega la actuación de la gracia. No lo niega, simplemente lo que dice es que el papado la pervierte. Claro. Bueno, o sea, se opone al papado, sí. se opone a la gracia, ataca el sacrificio de la misa. Y luego infinidad de otras opiniones, que en el caso de Lutero las pronunciaba y establecía como si fuesen dogmas, o sea, hace el tema de Lutero es que él ataca los abusos de las bulas, con las bulas, que sí. Eso es algo que tiene razón, ¿vale? O sea, no vamos a negarlo, que se está produciendo un abuso, pero claro, empieza ahí y luego acaba destruyendo todo el edificio de la doctrina católica, todo. O sea, ataca la comunión de los santos, la Virgen y los santos no interceden por nosotros. Es que no deja títere con cabeza. No, entonces, es a lo que voy, Luis Fernando. Entonces, ¿cómo es posible ecumenismo entre católicos y luteranos? A ver, vamos a ver. A pesar de que ataca, de que destroza gran parte de los dogmas católicos, no sé muy bien ni cómo se mantiene fiel, digamos, o sigue creyendo en el dogma de la Trinidad. Lutero, por ejemplo, creía que María había sido virgen toda su vida. Es curiosamente algo que no suelen creer los protestantes ahora. Incluso hubo un momento en que dijo que la doctrina de la Inmaculada Concepción era una teoría aceptable. Pero bueno, volviendo, hay cosas de Lutero, del luteranismo, digamos, que no se separaron por completo del catolicismo, ¿no? Entonces, hay elementos comunes entre católicos y luteranos, pero esto es como lo que nos separa en realidad es algo que por más que se quiera no se puede obviar. Uh-huh. Vamos a ver, si es que ni siquiera tienen la misma Biblia que nosotros. Uh-huh. Si es que ellos no aceptan los libros deuterocanónicos, entre otras cosas porque en esos libros hay textos que contradicen doctrinas luteranas. Por ejemplo, el tema de los macabeos y cómo se reza por unos muertos, eso ellos lo rechazan. El tema de la limosna como obra salvífica. O sea, hay muchas cosas en los libros deuterocanónicos que ellos no aceptan. No tenemos ni siquiera la misma Biblia. No tenemos la misma revelación porque ellos no aceptan la tradición como parte de la revelación. Ecumenismo, ¿qué se entiende por ecumenismo? Pues, hombre, podemos llegar a estar de acuerdo en muchas cosas, como en defensa de la vida, defensa de la familia, según la ley natural, sí,
Bien, ahí hay puntos comunes, de acuerdo, pero ¿van a aceptar los luteranos los dogmas católicos que han rechazado? No. Y si no los aceptan, ¿va la Iglesia Católica a decir que esos dogmas, bueno, no tienen mayor importancia y que aún así se puede haber una unidad? ¿Qué tipo de unidad es esa? Lo que pasa es que... Hay otra circunstancia que es bastante... conviene tener en cuenta. El luteranismo de hoy, el oficial, Sí. el de los países bálticos, el de los daneses, es un luteranismo infectado del liberalismo teológico. Eso, el liberalismo teológico, es incompatible no ya con el catolicismo, sino con nada que huela siquiera un poquito a cristianismo. Entonces, ¿con quién estamos empezando a tener ecumenismo? ¿Con quienes ordenan obispas lesbianas? Claro. ¿De verdad podemos tener algún tipo de ecumenismo con gente que reniega literalmente de la enseñanza de la Biblia, incluso del sola Biblia, como ellos dicen? Luis Fernando, ¿podemos decir que Lutero justificó la bigamia? No podemos decir, es seguro. La bigamia de Felipe Gese la justificó y utilizó como argumento que los patriarcas del Antiguo Testamento habían sido polígamos. Bueno, pues ya está. O sea, quiero decir... pero la justificó para uno solo. Bueno, para el que se lo preguntó, no sabemos si le hubieran preguntado más. Bueno, era un príncipe, claro, es que, ojo, se iba a oponer a quien le mantenía ahí, porque esta es otra. Lutero, sin el apoyo político de los príncipes alemanes, no hubiera durado un pimiento. Claro, fue valedor de las oligarquías, ¿no? Bueno, eso también, yo no soy experto precisamente en ese ámbito, pero hay mucha literatura al respecto de que, bueno, es evidente que sin el apoyo político de los príncipes alemanes a Lutero y de Lutero a ellos, porque no nos olvidemos la rebelión de los campesinos, que él apoyó el masacrar miles y miles y miles de campesinos, ahí la famosa maridaje Iglesia-Estado, pues en el caso de Lutero es claro, lo que pasa es que no era Iglesia-Estado sino Lutero con el Estado. Sí, era un cesaropapismo, pero sí, era un cesaropapismo a la luterana. Sí, bueno, pero que luego vemos en Calvino, porque claro, el sistema que implanta Calvino en Ginebra, eso es una teocracia. Claro. A la calvinista, pero es una teocracia. Es que aquí se nos olvida que cuando empiezan a celebrar sus primeros sínodos y sus primeros concilios protestantes, ellos también persiguen a sus herejes y los matan. Zwinglio ordenaba meter a los anabaptistas en barcazas y hundirlas en los lagos suizos. El sínodo de Dordrecht, en el cual se impone la tesis de Calvino sobre la predestinación, condena al arminianismo. Es largo ponerme a contar aquí lo que es el arminianismo, pero hay una condena a muerte, hay condenas a cárceles. Bueno, de hecho, buena parte de los protestantes que llegan a Estados Unidos llegan huyendo de aquello. O sea, y bueno, no hablemos ya de Enrique VIII, el anglicanismo. O sea, vamos a ver, el cesaropapismo del que hemos hablado es evidente, pero vamos a ver, que es que en Europa los últimos países que están dejando de ser confesionalmente cristianos son los bálticos, Dinamarca, Inglaterra, o sea, Gran Bretaña. O sea, en Suecia hasta hace bien poco la religión oficial y estatal era el luteranismo. En Finlandia igual, en Noruega igual, en Dinamarca igual. Bueno, cuando se casó una princesa de la casa de Orange holandesa con Irene, creo que se llamaba, con el pretendiente carlista Carlos Hugo, fue totalmente excluida de la línea de sucesión por hacerse católica. A ver, y imaginémonos que un futuro rey o reina de Inglaterra, el señor le lleva a convertirse al catolicismo. ¿Qué pasa? Pues que sale de la línea de sucesión. Tiene que dejar de ser rey, porque es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Bien, pero bueno, tampoco eso, digamos que eso forma parte de la historia, ¿no? Pero esta idea de que el protestantismo es algo que surgió y se expandió de forma natural, así como una cosa meramente espiritual, no se lo puede creer nadie, es mentira.
es mentira. Hombre, hemos hablado antes de la protección que le dieron los príncipes alemanes a Lutero y que sin ella pues probablemente no habría prosperado tanto ni él ni su nueva doctrina. Yo quiero recordar que el emperador Carlos V, recién coronado en emperador, había nacido en 1500, digo la fecha porque es importante en lo que voy a contar a continuación, pues celebró un debate, dio un salvoconducto a Lutero para que acudiese a Worms, donde se celebró una dieta a que expusiese su peculiar doctrina. Y Carlos V, que tenía 21 años, porque esto sucedió en abril de 1521, Carlos quedó espantado de tal manera por la soberbia de Lutero y el contenido de su doctrina, que escribió una declaración en la que solo ya con 21 años, subrayo, mostraba tal madurez hasta el punto de decir que él era capaz de arriesgar todos sus estados, todo su patrimonio en luchar contra semejante individuo y él dice aquí: yo os digo, estoy leyendo, que me arrepiento de haber tanto dilatado de proceder contra el dicho Lutero y su falsa doctrina. Estoy deliberado de no le oír hablar más y entiendo juntamente dar forma en mandar que sea tomado, guardando el tenor de su salvoconducto, sin le preguntar ni amonestar más de su malvada doctrina, etcétera, etcétera. Mira, cuando se retira en Yuste, el emperador, dice que una de las cosas que más lamenta en su vida es haber respetado aquel salvoconducto. Ya hubo otro salvoconducto, a Juan Hus, de otro emperador, que no se respetó y al final se le mató. Yo no estoy diciendo que con Lutero hubiera que haber hecho lo mismo. Lo que estoy diciendo es que una de las cosas que más lamentó Carlos I fue el haber respetado ese salvoconducto, aunque esto, se lo dice a su hijo, a Felipe II, y le encarga, por Dios, intenta evitar por lo menos el protestantismo en España no tuvo apenas repercusión. O sea, hubo de figuras importantes, pero todas fueron al extranjero. Y de todas formas, en serio, si el problema es que ya la historia es historia, es que eso no va a cambiar, eso sí ocurrió así, es muy desconocida. Aquí tenemos todos la idea de que la mala de la película era la Inquisición, y yo no voy a decir que los métodos que se utilizaban fueran precisamente buenos, pero hombre, en la Alemania protestante, en un solo siglo se mataron a decenas de miles de mujeres acusadas de brujería. Que eso es muchas veces más que las víctimas, por decirlo de alguna forma, de la Inquisición a lo largo de toda su historia. Sin embargo, la mala fama la tiene la Inquisición, completamente la española. Y ya he hablado de lo que hizo Zwinglio, que fue otro de los principales reformadores, con los anabatistas. Yo tengo un libro que se llama que trata precisamente sobre cristianos anabatistas, cristianos luteritas, cristianos menonitas, cristianos, donde cuentan cómo les perseguían. Cuando caían en manos de los protestantes eran ejecutados y sin el menor problema. Y no nos olvidemos de lo que hacían los hugonotes franceses con los católicos, o lo que hicieron Enrique VIII, Eduardo VI e Isabel I con los católicos. Calvino con Miguel Servet, que le mata por hereje porque era antitrinitario. Oye, ya para acabar, Luis Fernando, que nos queda un minuto, ¿nos puedes contar? Yo me he quedado impresionado leyendo textos de Lutero sobre la soberbia de este individuo. Sí. Él, por ejemplo, él cambia un texto de Romanos para que el famoso sola fide, para que aparece el hombre justificado solo por la fe. Cuando le preguntan, ¿y por qué introduce usted ahí el solo si no aparece en el texto original? Dice, el maestro Lutero puede poner lo que le viene en gana. O sea, no es que fuera muy soberbio, es que era excepcionalmente soberbia. Y la soberbia es el pecado de Satanás, como todo el mundo sabe, ¿no? En sus tratos con Zwinglio sobre la cuestión de la Eucaristía, también hizo gala de su manera de ser. Era un personaje realmente problemático, ¿no?
por no decirlo suavemente. Desde luego no es lo que nos están queriendo contar ahora, que están pintando una especie de Lutero, que él mismo no se reconocería en esa... Pues Luis Fernando, no tenemos tiempo para más. Luis Fernando Pérez, redactor jefe de Infovaticana.com. Infocatólica, por favor. Felicitados por el trabajo que estáis realizando, de Infocatólica.com. Bueno, es una de las páginas web católicas más en español más leídas del mundo digital, ¿no? Sí. Yo no estoy ahora mismo al tanto de las cifras, pero sí, de luego tenemos, además sé que este año hemos subido un 30 y tantos % las visitas, o sea que estamos muy contentos. Pues bueno, perdona, déjame acabar simplemente, es que además os vienen cada vez más lectores de Hispanoamérica. No, eso es obvio. Ahora mismo yo creo que alrededor del 70% son lectores del otro lado del charco. De Hispanoamérica. De Estados Unidos, de México, porque en Estados Unidos hay una comunidad hispana tremenda, como bien todo el mundo sabe. México, Argentina, Perú, todo, no voy a dejar ningún país, todos. Bueno, Luis Fernando, te mandamos un abrazo, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de radio ya, aquí en Cita con la Historia, hablando sobre la figura de Lutero. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Luis Fernando.